Pero esos no están para cuidar, por ejemplo, los médicos no están para cuidar la salud del ser humano, las organizaciones de beneficencia no están para, ¿cómo van a estar traficando órganos? A ver, déjame ser muy ingenuo. El día 28 de diciembre lo podemos discutir, Roberto. Estamos obligados ante quienes nos están escuchando y viendo a ser duramente realistas. Es decir, tenemos la prueba al canto con la actitud de los laboratorios farmacéuticos ante el COVID-19. Es decir, la industria farmacéutica mundial y la industria, todo lo que está vinculado con la industrialización, tecnificación de la medicina, se ha convertido en una de las patas del capitalismo global. De un capitalismo que como no produce nada más que cocaína, que coca y amapola, entonces tiene que buscar otras fuentes de inversión y de ganancia. Los órganos humanos también son una fuente de inversión y de ganancia, desgraciadamente. Pero la punta no es difícil. No es difícil. Con un preciso control de las transacciones financieras es fácil llegar a los criminales. Pero bueno, ahora déjame ir con Francisco porque veo muy bien tu crítica a los intelectuales, Eduardo, en la cuestión anterior, pero en la cuestión del tráfico de niños, pues ahí ya los intelectuales, aunque se vendan y escriban, pues ¿qué pueden hacer? Ahí yo creo que todos los gobiernos tendrían que unirse y ponerse los pantalones, porque o sea, ya es un crimen de armas en donde se los llevan así. Francisco, antes de ir con Aníbal, quiero que me digas este problema que viene de la mano con lo que estás describiendo. ¿Por qué se están desapareciendo tantos niños? $400 vale un niño en Kenia, los bebés guatemaltecos, Dios mío, o sea, es por todos lados, esto es como una tienda y parece ser que a la gente cada vez menos le importa, pero sobre todo el tráfico sigue creciendo y va en aumento. Francisco, por favor. En un reportaje que me pasaron anoche unos amigos desde Marrakech, se hacían pasar por turistas y en este reportaje se veía que en la misma Marrakech, en la plaza del Mercado Grande de la ciudad de Marrakech, se pueden conseguir menores, niños o niñas para tráfico sexual a partir de los 300 euros hasta 500 euros si son menores de 12 años. El Estado marroquí no prohíbe que entren en el hotel menores acompañados, pero en cambio les llevan a casas de particulares donde se prostituyen. Esto en Marruecos, pero si me voy a París, a la zona de Barbès, Rochechouart, es una parada de metro antes de Pigalle, encuentras niñas y niños, o si me voy a Madrid, te vas a la zona de Chueca y te encuentras chaperos también menores. Es decir, la decadencia de Occidente, cuando hablo de Occidente no me quiero poner en plano spengleriano porque no es mi estilo tampoco, para nada, viene de lejos y viene además porque esos intelectuales, y estoy con el compañero, han hecho como motivo de progresía solo reclamar lo identitario, la identidad de género, la ideología de género y la ideología feminista, pero han olvidado, yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, pero han olvidado algo, que existen clases sociales. Parece que con eso de que por ser negro, por ser mujer o por ser trans ya se han solucionado los problemas de la Tierra, a veces estamos haciendo un flaco favor al neoliberalismo que dicen combatir. Porque cuando, como decía también el compañero, claro que se podría controlar. Por ejemplo, en la resolución de 8 de enero 2020 del procedimiento disciplinario que se hizo contra este banco, Attijari Wafa Bank Europa, concretamente en lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, es que se estaba viendo que había solo en el periodo de enero 2017 a 2018
más de una treintena, 40 transferencias en las que se hacía efectivo de cualquier parte, por ejemplo, de Mali a cualquier parte de Marruecos o de Francia, de cantidades sin ningún control en efectivo de 20.000 hasta incluso llegar a cantidades de 500.000 euros. ¿De dónde sale este efectivo? Porque un banco que está participado por la Société Marocaine d'Investissement, que lo han cambiado de nombre a este fondo, que es el fondo de la familia de Mohamed VI, lógicamente a partir de ese escándalo, ahora el holding tiene otro nombre, porque claro, las sociedades pantalla se crean para eso, para esconder de dónde vienen las transferencias, pero es que estamos hablando de un banco que está presente en 26 países de África, que está extrayendo riquezas de África, que tiene unas conexiones con otros países como Francia, Emiratos Árabes, y en donde se está lavando dinero de todas estas actividades. Porque claro, cuando tú no pides ningún control, y como exbancario que he sido, para transferencias en efectivo de 20.000 euros en adelante hasta 500.000, y de países tan extraños, de Malta a Níger, de Níger a Mali. ¿Eso es por actividades de empresa o la empresa tiene que ver con las cosas más abyectas y repugnantes que nos podemos imaginar? Pues que estás escribiendo un ambiente dantesco, porque, o sea que bancos e instituciones financieras financian, le dan financiamiento a estos grandes carteles de tráfico de niños, pero cuando un desempleado va a pedir un préstamo al banco y quiere poner una tienda de pasteles, les dicen no, usted no, porque usted no. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar, Roberto? Que tú estás en México. ¿Qué te voy a contar de México, por ejemplo? Si es que es en todo el planeta. Claro, es así. A ver, está con nosotros Aníbal González. Él es un experto en seguridad que ha vivido en carne propia y tiene mucho que contar. Primero el panorama general y después me dices, ¿y quién tiene la culpa? O si estás de acuerdo con lo que estás escuchando. Aníbal, adelante, por favor, en Brasil, que también hay niños y muchos. Buenas tardes Roberto, buenas tardes Javier, mi grande amigo, Eduardo, mi saludo también y a la audiencia. Mira Roberto, yo creo que de los crímenes cometidos por el ser humano, el peor de los crímenes cometidos por el ser humano es el secuestro, violación y abuso de los niños. Tenemos diferentes variantes. Yo como te explicaba que yo soy un sobreviviente de ese acto de cuando era niño que tuve que huir de mi casa. ¿Qué pasó? Yo digo que soy... ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. La historia es larga, más me faltó mi padre muy joven cuando tenía 12 años y la situación en casa se empezó a poner muy difícil para los 3 hermanos y me decidí irme de casa con 16 años. Y pasé por situaciones que podrían haber sido muy graves para mí en aquellos momentos. Más como siempre digo a mis grandes amigos y a mis hijos que yo les cuento la historia, siempre tenemos un ángel que aparece allí y que te tiende una mano. ¿Tá? Entonces no quiero demorarme mucho con mi historia, pero sí hablar un poco de lo que no se habla. Este tema, Roberto, me encantó que tú lo tocaras, porque nadie lo toca este tema. Y es un tema tan importante a nivel mundial, porque esto es un problema mundial, no es un problema de un país, de una sociedad, es mundial. Son todos los países con el mismo problema. Principalmente en Europa, como dice Javier también, en Europa los refugiados, los niños de los refugiados, hasta inclusive son vendidos por sus propios padres para poder alimentar al resto de la familia, o los prestan en calidad de préstamo, entre aspas, ¿no? Es triste, es muy lamentable. Un traficante de niños gana 200.000 euros por traficar un niño. En los secuestradores y los que están de por medio ganan 10.000, 15.000, 20.000 dólares por niño. Entonces, cuando tenemos esa situación que no tiene control, no hay forma, fíjate tú que es la segunda forma ilícita de ganar dinero de las mafias después de la droga. Ya va a superar a la droga, ¿eh? Ya va a superar la droga.
va a superar a la droga ya en los próximos Sí, yo creo que en ya lo ha cualquier superado. momento Roberto puede llegar a superarlo. Porque como yo les iba a explicar, tres variantes. Venga. El tráfico de niños para uso sexual o abuso sexual. El tráfico de niños para retirado de órganos. Lamentablemente son niños que mueren, los asesinan simplemente. Seleccionan los órganos que necesitan y desechan sus cuerpos. Y después niños que matan para poderlos rellenar con droga, los narcotraficantes, y enviarlos en el cuerpo de los cadáveres cuando hay que hacer un traslado de un cadáver de un país a otro, sea en Europa o inclusive en Centroamérica fundamentalmente. Por eso te digo que es un complejo tan grande que inclusive tenemos grandes personajes del poder involucrados en todo este tema. Pues si recordamos, no hace mucho, en el año 2019, Epstein, en Estados Unidos, ese hombre fue muerto en la cárcel. Él no se suicidó. Él tenía mucho para poder decir y para poder dar nombres, monarcas, senadores, jueces, abogados, ministros, Emiratos Árabes Unidos, todo ese lugar. Inclusive de Israel también hay algún personaje involucrado en esto, y sin embargo fue tratado de taparse para que no se supiera. ¿tá? Entonces, cuando ves que hay grandes poderes detrás de esto, es imposible pararlo. Es imposible. No, es como un cáncer, como lo dije hoy, es el peor cáncer de la humanidad que tenemos hoy, es el abuso y la violación de los niños. Aníbal, pero Eduardo me decía que era fácil llegar a la cabeza. Es fácil, claro que sí, pero ¿quién llega? ¿Quién va? No va nadie, Roberto, no va nadie, porque los nombres son esas cabezas, como tú dices, que se pueden llegar inclusive a saber, porque la cadena de pedófilos, si la policía quiere, si el FBI quiere, si la Interpol quiere, puede llegar. Y lo sabemos muy bien, pueden llegar. El problema es que cuando se toca de renombres, como monarcas, como ministros, entonces ahí ya el problema es mucho mayor, el cual esos poderes aplacan totalmente la situación. Entonces, lamentablemente, los niños son los que pierden. Tú fíjate que hay padres que pierden un niño, desaparece el niño de la casa o del estudio o de la calle cuando fue al supermercado y desaparece. Los padres, Roberto, paran de vivir en ese momento y no paran de buscar esos hijos por años y años y años. Aunque sea quieren recibir los huesos, aunque sea de los hijos, para poderlos sepultar. Pero es muy triste para una familia no saber el definitivo, cómo terminó definitivamente ese niño. Si salvó su vida, si no salvó, si las pasó. Porque a veces son inclusive hasta robados por personas que tienen problemas psiquiátricos, que pierden un bebé, un hijo, no tienen cómo. Entonces se apropian de un hijo ajeno, se lo llevan. A veces son los propios padres separados que roban a sus propios hijos también y se lo llevan. O sea, son diferentes variantes, pero son 800.000 niños por año que no se sabe exactamente dónde están. De los 8 millones que desaparecen por año. Esto que de cuentas, 8 millones de niños que desaparecen por año. Esto que cuenta supera incluso estas hipótesis de que hay redes que se comen a los niños y la sangre y muchas cosas de los extraterrestres. Supera todo eso, ¿eh? O sea, esto de meterle droga a un bebecito muerto, Dios mío. Para que usted sepa bien la autoridad con la que nos está hablando Aníbal. Aníbal, tú estuviste dentro de la policía de investigación y sabes muchísimo, ¿no? Solo acláranos ese punto. Sí, fíjate tú que cuando llega un caso de un niño desaparecido, nosotros teníamos, mejor dicho, 48 horas de plazo para poder recuperar o encontrar o hallar ese niño en cualquiera de las situaciones, vivo o muerto. Pasadas las 48 horas, Roberto, lamentablemente ya comienza a ser más difícil la situación, ya comienza a ser más difícil poderlo encontrar y más con vida. Ya Entonces, sabes, ya 48 ya.
Sí, inclusive te iba a decir lo siguiente, cuando el padre avisa o la madre avisa, normalmente ya pasaron de 4 a 6 horas que ya se perdieron. ¿Tá? Cuando notan la falta o cuando llegan del trabajo, el hijo no está, que no vuelve del colegio, ya pasaron de entre 4, 5, 6 horas. Entonces, esas horas que son importantísimas para la investigación y poder llegar a alcanzar a ese niño en algún momento, se pierden. Entonces, esas 48 horas se nos reducen a 40 horas prácticamente de plazo de las que tenemos para trabajar e ir atrás de un niño. Es muy difícil, Roberto, es muy complejo. Hoy en día tenemos una suerte. Las cámaras de seguridad que están colocadas en todos los lugares, pues uno sí, pero puede hacer un las manejan las cabezas, o sea, cuando te piden antes te pedían la cinta o te piden el chip y se acabó, borran la evidencia. A ver, déjame equilibrar los tiempos, déjame ir con Eduardo, pero antes de ir con Eduardo, Francisco estaba levantando la mano. 30 muy rápido, segundos, Francisco, sí. Muy rápido. La gran hipocresía, yo he sido bancario prácticamente 3/4 partes de mi vida en banca internacional, en Crédit Lyonnais, en Banca Nacional de París y en otras entidades internacionales. Desde los años 80 nos enseñaban y nos daban cursos continuamente de detectar operaciones es decir, para estar en contra del blanqueo de dinero, financiaciones de dinero negro, ya sea de droga, de terrorismo, ver todas las formas a través de un comité internacional llamado GAFI. Ese comité GAFI, Grupo de Acción Financiera, desde los años 80 para acá, sí, hemos detectado, pero la realidad es que han ido en aumento a pesar de los cursos, a pesar del comité GAFI y a pesar de todas las parafernalias que nos han enseñado en esos comités internacionales de banca internacional, ya sea en Francia, en Suiza, en Reino Unido, en España. En el fondo, la economía de este neocapitalismo en base financiera es incrementando, como decía Eduardo, y ya termino para darle la palabra, incrementando justamente la generación de dinero por dinero y no la generación de un capitalismo industrial como podía ser en los años 50, 60, 70. Es cada vez más el incremento de la participación de la industria financiera en todo tipo de industrias y la capitalización a través de la financiarización y por lo tanto se necesitan entradas de dinero, vengan de donde vengan, y digo, vengan de donde vengan, y a pesar de que nos ponemos muy, ¿cómo decirlo? Con una expresión que estamos en unas cámaras, nos ponemos muy estupendos todos cuando luchamos contra el narcotráfico, contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y contra la explotación infantil y todos esos en el foro Davos, en el foro Transmontana, en todos los foros internacionales. Pero la realidad es que hacemos la postura del egipcio cuando todo esto pasa a través de nuestras entidades financieras. ¿Cuál es la postura del egipcio? La postura del egipcio es que cogen por un lado, cogen por otro y siempre miran de lado, nunca miran de frente al problema. Joder. Bueno, parece ser que aquí en este caso el cáncer no es Estados Unidos, sino Europa, porque cualquier niño que se roben de Guatemala, de México, de Argentina, de Brasil, pues el problema está en Suiza, ¿no? Porque ahí se maneja, bueno, eso es más o menos lo que entendí, incluso desde que vi una película de Javier Bardem, no sé si tú la viste, ¿no? Beautiful, donde hablaba de las redes que se controlaban ahí, de pobrecitos chinos y orientales abajo en los subterráneos de Madrid. A ver, Eduardo, Aníbal nos dice que esto no es imposible pararlo. Entonces, ¿a dónde vamos o cómo lo ves tú? Yo que quería una solución. Bueno, no estamos en una clase de cocina, no te puedo dar la receta. Digamos, estamos todos buscando y obviamente creo que de esta conversación surgen claras 2 o 3 cosas. Primero, el meollo del problema está en tomar el control del sistema financiero, porque si tomas el control del sistema financiero, es decir, tirando de la cuerda vas a llegar a los responsables de las actividades criminales. Segundo, es necesario
ponerle un candado a la industria farmacéutica mundial. Es decir, no cualquier industria farmacéutica y de insumos médicos en general. No cualquier producto que salga al mercado es un avance. Es decir, de ese modo también no solamente, por un lado, se puede controlar el tráfico de órganos, pero también el tráfico de una cantidad de especies animales y vegetales que se utilizan para productos que en realidad desde el punto de vista sanitario no son necesarios. Es decir, que forma parte de eso. Y en tercer lugar, que es lo más importante, si empezamos a tasar gravemente, pero muy en serio, las transacciones financieras, con el tiempo podemos llegar a torcer el rumbo del capitalismo hacia la producción. Entonces, cuando se dirija a la producción, todo este tipo de fuentes criminales de capitalización van a perder su atractivo económico. Pero es un proceso coordinado de mucho tiempo. Realmente la tragedia que ha significado para el mundo este turbocapitalismo financiarizado de los últimos 40 años es muy grande, los daños son muy, muy graves y controlar esto va a llevar mucho tiempo. A ver, Eduardo, Aníbal tocó un tema muy, pero muy fino, y esto yo quiero saber tu opinión. ¿Tú ves de cerca cómo las migraciones estas de las que hablaba Francisco y el tráfico de niños está prácticamente pegado a la cúpula del gobierno que maneja el mundo? ¿Y por qué lo digo? Porque Aníbal tocó y habló de Jeffrey Epstein, que lo suicidaron allá en Nueva York en su celda. Pero resulta, y eso hicimos Shadi en 60 segundos hizo una noticia sobre el divorcio de Bill Gates. Bill Gates tenía relación, él dice que no era amigo, pero incluso se quedó noches ahí en ese famoso apartamento en Nueva York de Epstein. Pero el problema no es Bill Gates, sino el problema es que Epstein tenía a su proxeneta o novia, la señorita Maxwell, que ahora también está detenida, y que ella era hija de un héroe del Mossad, que era el gran millonario y dueño de los medios en Londres. Entonces, parece ser que la fórmula niños, migración, tráfico de niños, y tráfico sobre todo sexual, está completamente, no se puede entender la cúpula que gobierna el mundo sin esto. Y ahí está el caso. Te voy a agregar algunos elementos para hacerte feliz. Es decir, por mi trabajo en el Cono Sur de América lo conozco. El narcotráfico que en América del Sur maneja Álvaro Uribe tiene una de sus rutas o de tronco de ruta principal hacia el sur, con los aeropuertos clandestinos en Paraguay y en grandes partes de Brasil, tolerados por el alto mando, por supuesto por el gobierno paraguayo, obviamente, porque es un empleado de ellos, y por el alto mando brasileño. Eso tiene dos caminos. Por un lado, ese dinero de la droga que sale tanto hacia Europa, muchas veces a través de África, por eso la referencia de Francisco a Mali, porque es la ruta del paralelo 10, por donde entra la droga a África, es decir, ya sea entre Senegal y Mauritania, y en algunos casos sube directo hacia Marruecos, en otros casos atraviesa el Sáhara hasta subir por Libia, es decir, que para eso también la destruyeron a Libia.
y eso lleva a Europa. Entonces el paralelo 10 es un lugar de mucha ganancia y no por casualidad están las tropas de la Unión Europea ahí luchando. Mm. Este, Y los contratistas, y los contratistas. Y los contratistas. Pero esas ganancias las ha blanqueado en Brasil, y no solamente para Brasil, sino para gran parte del Cono Sur durante muchos años, como lo llaman en Brasil, el cambista de los cambistas, Dario Messer, implicado desde hace 30 años en todos los negocios, de blanqueo de dinero, con la casualidad de que En Colombia, digo, las cosas ahí también están entrenados y los que están acusados de haber violado a una pobre niña que ni siquiera estaba en las protestas. Bueno, dos cosas. Quiere decir que de alguna forma, de una manera muy pasiva o ignorante, el público del mundo es cómplice al entrar al juego del fanatismo, por ejemplo, de apoyar a un equipo de fútbol y pagar dinero y pagar el pay-per-view, que es el pago por evento para ver un partido de fútbol, o cuando unos padres de familia tienen un problema en un hospital y entonces un doctor le dice, bueno, le podemos conseguir un órgano a su hijo, y ellos ni siquiera preguntan, pero le va a costar $20,000 y bla, bla, bla. Y es parte de esta complicidad que habría que también que despertar. Esa es una pregunta. Y dos, parecería ser que las tropas de la OTAN están puestas para cuidar ni siquiera Estados Unidos, sino para cuidar los negocios, ¿no? Y es por eso el gran interés que Israel tiene allá en la Patagonia y en Argentina, Eduardo. No sé a qué negocios de Israel en la Patagonia en concreto te refieres. ¿Te acuerdas que querían hacer ahí y ya han estado exportando tropas y tienen grandes terrenos entre Chile y Argentina como para hacer más experimentos, no sé? Pero sobre todo esto de la complicidad del público de la aldea humana. Sí, a ver, quiero manejar los datos con cuidado porque el tema de la presencia de Israel en la Patagonia ha sido también manejado desde sectores, neonazis que no son de mi simpatía más bien. Ajá. Es decir, la presencia de Israel en Argentina y en general en América Latina está vinculada, primero, con negocios financieros, segundo, con negocios de seguridad, por lo tanto, con el lavado de dinero del tráfico de drogas, pero no como se adujo en ese llamado proyecto Andinia, con una ocupación de territorios para uso propio. Quien tiene territorio en la Patagonia argentina y chilena es, número uno, la reina de Gran Bretaña. Número uno, tiene cerca de 1 millón de hectáreas. Que tiene su origen en una donación, en un regalo que le hicieron los gobiernos de Argentina y Chile a principios del siglo XX por un fallo arbitral. Eso primero. Segundo, hay fuerte presencia de capitales británicos ligados también al tema geopolítico de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, que tienen aeropuertos clandestinos, que tienen estancias propias. Luego hay estancias chinas de empresas chinas, y hay estancias de Benetton, fuertísimas. Es decir, hay toda una transnacionalización de la Patagonia que viene de mucho tiempo y que se ha acentuado desde los años 90 del siglo pasado. La presencia directa de Israel está fundamentalmente en el manejo y la infiltración de los organismos de seguridad, especialmente por ese lado. Bien, déjame ir con Aníbal. Aníbal, pues vamos a ir concluyendo. Se me han pasado muchas cosas seguramente, así que dime todo lo que nos tengas que decir y la solución, o no hay. Roberto, la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece un artículo, el artículo número
34, en la que exige a los estados, a los gobiernos, proteger a los niños de cualquier tipo de abuso, violación o esclavitud. Ningún estado, ningún gobierno lo lleva a cabo. Es una parodia, ¿verdad? Exactamente, como hace Javier. Los gobiernos toman, por ejemplo, una comisaría de menores, instalan una comisaría de menores, aquí estamos haciendo nuestro trabajo, pero después carece de... El 30% de los que viajan a Tailandia, lamentablemente, el 30% de ese turismo que entra en Tailandia es turismo sexual, van en busca de niños. Filipinas igual, Roberto. En África también se usa lo mismo. Entonces, cuando tenemos esa situación, ¿la solución cuál sería? La que te estoy diciendo, Roberto. Formar, crear una comisaría mundial, una delegacia mundial, un patrón mundial para ir atrás de esto. Caiga quien caiga, porque es lo que hablábamos recién. Están los grandes poderosos que nadie quiere tocar y están los de abajo, lógicamente, que son más fáciles. Pero si no cortas la cabeza... Fíjate el peligro, Aníbal, si pasa eso, estamos empujando a los que se quieren apropiar del mundo con un gobierno mundial, o sea, le estamos dando la excusa perfecta para decir, ya ven, cómo necesitan un gobierno, una moneda única, una religión única, un gobierno mundial único, y ya está. Por eso justamente, Roberto, no se ha creado todavía ese departamento de investigación mundial, lamentablemente, Roberto. Pero la solución existe la solución. No la quieren, no la buscan. Hay muchos intermediarios entre medio que no les gustaría de ninguna manera que haya un departamento mundial investigando a cada uno de estos hombres. Lamentablemente. Gente como tú, si estuviera ahí, pues entonces sí te eliminan, ¿no? Yo no perdonaría cabeza, Roberto. Yo diría, sí, yo empiezo por el de arriba primero. Muera quien muera. Sí, corta cabeza. A ver, Francisco, tu conclusión, nos vamos, migración, niños, y seguramente hay muchas cosas que se quedan, dime las que tengas ahí, porque no quiero que se quede, no quiero que te quedes con nada. Querría justamente, apoyando todo lo que han dicho mis compañeros, el otro país de turismo sexual en África, estoy pensando en Marruecos, para cerrar por donde empezamos, Marruecos y en concreto ciudades como Marrakech, donde el turismo sexual de tantos europeos van a por niños y niñas allí. Marruecos, curiosamente, además, es el tercer país de fuera de la Unión Europea que recibe más dinero de ese ente que hay en Bruselas para precisamente ejercer, dicen, de tapón de la inmigración y para desarrollar al país. Ya hemos dicho los 30 millones que ha dado el gobierno de España cuando invierte en su propia vacuna 700.000 euros. Pero bueno, es que estamos hablando que el sultán, el rey de Marruecos, según la revista Forbes, no me lo invento yo, datos del 2015, su fortuna, si lo digo en dólares, son de 5.700 millones de dólares. Si lo digo en euros, está a fecha de hoy en más de 5.000 millones de euros. Está por es el monarca, el séptimo monarca del mundo más rico. Está por encima en estos momentos de la reina de Inglaterra y del de Mónaco, cuando estamos viendo que encima se da ayudas que no revierten en el pueblo. Entonces, la falsedad, y para terminar, es tal que se está utilizando dinero que sale de los bolsillos de los impuestos de todos los que trabajamos, en el mundo, y cada día en condiciones más precarias, las 3 P's que he dicho antes, para mantener a esta falsa élite abyecta, corrupta, inservible y que, bueno, pedófila. Y pedófila, que si tuviese que utilizar una imagen, me viene a la cabeza las guillotinas del siglo XVIII en Francia. Bien, voy con la conclusión de Eduardo, pero Aníbal, levantaste la mano. A ver, primero Aníbal. Solo quería agregar una cosa también que es muy importante y está aconteciendo ahora, en este mismo momento. Campos de refugiados en Siria, campos de refugiados en Jordania, se trafican los niños dentro de esos refugios. Eso quería hacer y que sea una denuncia, porque se está aplicando. Y la ONU
mira para el norte. Pues para arriba, para el cielo. A ver, gracias Aníbal. Eduardo, entonces estamos como conclusión, lo que tengas que decir, y te pregunto como conclusión, entonces estamos destinados pues a autoeliminarnos los seres humanos, porque no importa qué sistema haya, ¿no? Capitalista, socialista, comunista, lo que sea, mientras haya un cabrón, perdón por la palabra, que le gusten los niños y que tenga poder. Y esto te lo digo porque he estado en muchos países, y en muchos países ateos, clérigos, gente con la cruz de cristiano, gente con turbante, hay pedófilos ahí. Entonces... Sí, desgraciadamente sí, pero no hay no hay que impulsarlo. O sea, si tú le pones las trabas que yo ya me he mencionado varias veces durante la conversación, el control financiero, el control a las empresas de turismo, el control a las empresas de aviación, si se fomenta en los medios la publicidad de este tipo de crímenes, si se denuncia realmente a los responsables del manejo de estas redes, poco a poco se puede ir creando impulsando la opinión pública internacional en la dirección de la corrección y el control de este tipo de cosas. Y luego los crímenes va a haber siempre mientras existe humanidad, en todos los rubros. El tema es cómo se los controla. Y luego teniendo, babeando a la gente fanática, o sea, me encanta porque yo jugué fútbol, pero viendo un partido de fútbol sin saber qué tanto se maneja allá atrás. Querido Eduardo, ¿qué le dices a tus nietos para alejarlos de este problema de las migraciones, de la esclavitud laboral, del tráfico sexual? ¿Qué le dirías a tus nietos y a las próximas generaciones, a un niñito que nos estuviera viendo, porque hay mamás que nos ven con sus niños en detrás de la razón? ¿Cuál es el consejo particular para evitar esto? Mis nietos están en Alemania. Y lo que les puedo decir, y converso bastante con ellos, sobre todo ahora que vienen creciendo, sobre la responsabilidad que tienen que tomar socialmente, por ellos mismos, pero socialmente, respecto a todo lo que sucede, y les cuento con mi práctica y experiencia de periodista las cosas que yo me entero de otros países del mundo, para que entiendan de que ellos viven en una jaula dorada, altamente protegida, pero que tienen que tomar responsabilidad. Pues hay muchos europeos que no lo toman y hay muchos estadounidenses y hay muchos que no. Eduardo, te agradezco muchísimo. Francisco, te agradezco muchísimo. Qué programón. Esto lo debe de ver todas las familias, todos los nietos también. Aníbal, un gran abrazo. Felicidades de verdad por el programa. Ojalá que su voz se escuche en todo el planeta y sobre todo esas élites que miran para el norte, para el sur o para el cielo, pero no miran para el problema real. Muchísimas gracias, un abrazo a los tres. Gracias. Retomo las palabras de Aníbal. Quizá el peor crimen sea explotar sexualmente a un niño, esclavizarlo, utilizarlo como herramienta o carne en las migraciones. Quizás sea lo peor, no solo porque es un pequeño indefenso, sino que al atacarlo producimos además una nueva visión humana o deshumana, sobre todo criminal, de la sociedad. ¿De qué estoy hablando? Porque cuando ese pequeño ultrajado, atacado, cuando ese pequeño sea adulto, aunque hay muchas excepciones, estará más cerca de reproducir la visión criminal que lo atacó. Ya sabemos cuál es el papel de la cúpula de poder, pero ¿cuál es nuestro papel? ¿El suyo? ¿El mío? ¿Como individuos? Buenas noches.